Servicio a la comunidad. Un espacio cedido por Radio Felicidad como aporte a la difusión de información de interés general para la población. Desde Paysandú y por Radio Felicidad, todos los miércoles, 15:30, culturas que se encuentran, historias que llegaron, cruzando mares, ríos y montañas, de cerca y de lejos, para celebrar lo que nos une. Colectividades unidas, muchas raíces, un mismo lugar. Alemanes, italianos, argentinos, españoles, colombianos, franceses, judíos, suizos, ingleses, libaneses. Un aporte de Radio Felicidad en favor de nuestra comunidad y nuestras raíces. Todos los miércoles, 15:30. Y como siempre por Radio Felicidad, la radio de la gente. Hoy miércoles 19 de agosto de 2026, esta es una nueva edición del programa Colectividades Unidas de Paysandú. Es un gusto para mí, me presento, mi nombre es Delia Dutra y estoy participando en esta oportunidad por una invitación hecha a la universidad, a la sede Paysandú de la universidad. Yo soy profesora docente del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte. Soy de Paysandú y además de la docencia, desde hace muchos años trabajo en el tema de investigación, migraciones internacionales. Agradezco entonces a la emisora por este espacio y a quien organiza y coordina esto, que es el señor Gastón Rodríguez. Hemos acompañado con mucho interés los programas anteriores que se vienen haciendo sobre diferentes colectividades y la intención del programa de hoy refiere a hacer una reflexión más general sobre el tema de las migraciones. Cuando hablamos de migraciones, todos nosotros de alguna forma estamos impactados por este fenómeno, sea porque hemos tenido la experiencia de migrar, como en mi caso, que viví muchos años en Brasil, pero también por tener, la migración alcanza a las personas, al núcleo familiar, a amistades, en fin. Todos nosotros de alguna forma tenemos a alguien próximo que ya migró o que vino a vivir a nuestro país, o sea que es alguien que llegó a vivir a nuestro país. Entonces la migración es un fenómeno que nos impacta a todos. También tenemos en los relatos familiares experiencias migratorias, tenemos abuelos, tíos, bisabuelos, en fin, que han venido de diferentes regiones o que se han ido también de Uruguay hacia otros países. Nosotros como uruguayos y uruguayas tenemos la experiencia de la cantidad de ciudadanos que viven fuera del Uruguay y que mantienen el vínculo con el país en varios sentidos, y entonces es otra forma también como las migraciones están presentes en nuestras vidas. Y después en lo que refiere a la recepción de personas de diferentes flujos migratorios, colectivos migratorios, se puede de una forma muy general hablar de unas migraciones que son más históricas, muchas de ellas presentes aquí en diferentes programas, y algunas de estas se mantienen en el tiempo como flujos migratorios hacia Uruguay, y otras que se les denomina de nuevos flujos migratorios, nuevas migraciones, pero en realidad podemos llamarle como migraciones también más recientes. El tema entonces queda planteado así con todas las implicaciones, todas las aristas que podemos pensar las migraciones.
De una forma general, este fue un tema que históricamente está presente en la humanidad. Los seres humanos se trasladan desde que tiene inicio la humanidad como tal, y entonces no es un fenómeno reciente. Y según a veces nos impacta como algo muy presente en los días de hoy, y esto tiene mucha implicancia también cómo esto aparece en los medios de comunicación, tanto aquí en nuestro país, pero en el mundo en general. Esto porque el tema de las migraciones también está atravesado por por cuestiones políticas, por cuestiones climáticas, por acuerdos o desacuerdos, por políticas migratorias que se tornan en algunos ambientes más restrictivas que en otros. Uruguay no se caracteriza por ser un país restrictivo a las migraciones, pero el hecho de que en la región o en el mundo en general sí haya cada vez más barreras a las migraciones, esto trae implicaciones también para todos, inclusive para los uruguayos y las uruguayas que migran, que se van buscando otros horizontes. Cuando digo que Uruguay no se caracteriza por poner mayores barreras a las migraciones, esto no significa que la migración sea una experiencia de vida fácil para nadie, inclusive para aquellos que llegan a Uruguay, a pesar de que no sea tan restrictivo como otros países. Entonces, las migraciones implican varias dimensiones. Por un lado tenemos la dimensión de lo que es el desplazamiento geográfico, ¿no? Ese desplazamiento hacia afuera de Uruguay o en la llegada a Uruguay, y dentro de Uruguay un desplazamiento que no es uniforme según las regiones del país. En el caso particular de Paysandú, siempre fue una ciudad que recibió mucha inmigración histórica, de los llamados flujos más históricos que fueron conformando las poblaciones junto con los pueblos que ya existían aquí en nuestros territorios, que también algunos de ellos eran pueblos de migración, de desplazamiento, y estos desplazamientos geográficos implican también en cambios culturales, en intercambios culturales, en integración, en desarrollar estrategias de conseguir mayor integración, en fin. Y en este sentido, en lo que significan los intercambios culturales, evidentemente que existen a su vez otras dimensiones que van a ayudar o van a dificultar estos procesos de intercambios culturales, ¿no? Y eso tiene que ver con varias dimensiones que tanto la interacción se da entre el migrante, por ejemplo, si estamos hablando de los que llegan, y la sociedad receptora, que a su vez es una sociedad, como en el caso particular de Paysandú, es una sociedad, como dijimos antes, donde la migración a las familias está muy presente. Entonces, estos elementos que intervienen en este intercambio, en esta adaptación, en esta necesidad de integrarse los migrantes, las migrantes a la sociedad, y en esta necesidad también de quienes reciben incorporar esta presencia para darse un mínimo de convivencia, intervienen varios factores como, bueno, evidentemente el género, o sea, es diferente ser cuando hablamos de mujeres migrantes y de hombres migrantes, también cuando se migra solo, se llega solo a un país o sola, o cuando se llega en familia, o cuando los migrantes llegan a un lugar y tienen ya redes, algún contacto, alguna amistad. Cuando este migrante o esta migrante llega y tiene una lengua en común, cuando se habla el mismo idioma, pero a pesar de ser el mismo idioma, estoy pensando en algunas migraciones más recientes, pero a pesar de ser el mismo idioma, existen diferencias en cuanto al uso de estos idiomas, ¿no? Y son todas adaptaciones que enriquecen el intercambio
y que trabajadas de una forma positiva también puede darse un enriquecimiento cultural entre el encuentro de estas diferentes culturas, ¿no? Entonces hablábamos del género, hablábamos del idioma. También hay un elemento muy importante que nos sucede en la integración, en la convivencia cotidiana, que es las características étnico-raciales y las costumbres que estas migrantes y estos migrantes cargan, ¿no? con su acto de migrar. Entonces hay creencias, valores y hay algunos flujos migratorios que tienen elementos, digamos, más en común con lo que es la sociedad, si es que podemos hablar así de la sociedad uruguaya en general, ¿no? Otros elementos que son fundamentales para quien ya vivió la experiencia de migrar o tuvo un hijo, una nieta, alguien que se fue del país, por ejemplo, es la capacidad, los recursos que esos migrantes tienen para sobrevivir, para poder tener un inicio un poco más tranquilo, ¿no? La profesión con que cuentan, la formación, y les sucede muchísimo, y esto es importante también tener en cuenta, en la capacidad de los migrantes de adaptarse, de integrarse a la sociedad, que no son personas sin historias. Hay un autor, un antropólogo, Sayad, que escribe mucho sobre esto, de la importancia de entender que las personas migrantes, ya sean las que recibimos en nuestra ciudad, pero como aquellos familiares que han emigrado, que se han ido del país, no son personas sin historias, traen una historia anterior que los configura en cuanto personas, que traen sus valores, sus creencias, y traen diferentes capacidades de adaptarse o no, y también formaciones. Entonces nos pasa cuando migramos que de repente tenemos toda una educación y una formación o ciertas habilidades, pero no necesariamente son reconocidas o no necesariamente en el lugar de destino del migrante hay esas posibilidades de trabajo, existen como tal esas posibilidades de desarrollar esa profesión, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con elementos que todo esto que mencionábamos que estimulan o que llevan a la migración. Evidentemente que hay un factor fundamental que es el factor de la necesidad de trabajar, la necesidad de salir adelante, de sobrevivencia, que lleva a las personas por diferentes motivos a decidir trasladarse, ¿no? Dejar su lugar de origen y trasladarse. Y esto no es el único factor. También a veces hay motivaciones que tienen que ver con problemas políticos, con problemas climáticos, ¿no? Que estamos viviendo mucho este año, en 2026. Estamos observando, acompañando y seguiremos acompañando por unos meses más los efectos que este fenómeno llamado El Niño tiene en el clima, no solo aquí en esta región, sino en muchas regiones del planeta, y en algunas son de tal dimensión que demandan un traslado, una migración de las personas. Uruguay también se caracterizó, como otros países, pero de tener históricamente también migraciones internas. Y eso hace no solo al que tiene otra nacionalidad o al uruguayo que se va del país, sino también que eso tiene un impacto también a las personas que vienen de otras regiones. A veces puede ser incluso el mismo departamentos vecinos, pero que se emigró de un contexto rural a un contexto urbano o viceversa. Generalmente las migraciones se dieron más desde el contexto rural hacia la ciudad. Y eso se nota, sobre todo en los primeros tiempos, en el momento de esa convivencia en el contexto urbano, por ejemplo, en la forma de expresarse, en los hábitos de las personas, en las formas en las lógicas, ¿no? De las estrategias cotidianas, de organización de su vida. Hay diferencias, pero claramente la diferencia muchas veces se da más
entre ciudadanos o ciudadanas de distintos países que llegan a nuestra ciudad o a nuestro país, y que van desarrollando todo un esquema de vida y una forma de insertarse laboralmente, familiarmente, en los afectos. Se da mucho también la migración por afectos, ¿no? De personas de otros países que vienen a vivir a Uruguay porque, bueno, por afecto, porque tienen vínculos con personas de nuestro país, o al revés, ¿no? También aquellos que emigran por casamiento o por diferentes proyectos afectivos. Entonces, ¿qué queremos reflexionar con esto? Que las migraciones implican muchos elementos. Esa persona que llega o que se va carga consigo una historia, pero que tiene un impacto en ella y en su contexto familiar muy marcado a partir de lo que es la experiencia de la migración. Porque la migración demanda resignificar muchas veces hábitos que tenemos, una forma de alimentarnos, de vestirnos, de interactuar en ambientes de trabajo, en ambientes de ocio. También institucionalmente adaptarnos a los nuevos sistemas de educación, adaptarnos a las políticas, las posibilidades políticas públicas que se pueden ofrecer, adaptarnos a la necesidad de vincularnos con las instituciones estatales desde un lugar. En fin, esas personas que tienen en su vida la experiencia migratoria, sea por opción o sea porque algún evento que les demandó, sea de las diferentes características que ya mencionamos, pero que les demandó migrar, tanto irse del país o llegar, en este caso a Uruguay, esas personas tienen el derecho a vivir en otro país y muchas veces la necesidad. Ese es un punto de partida de reflexión, así como lo tuvieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, que también pudieron ir construyendo su historia en este país. Entonces, la idea del día de hoy era levantar algunas reflexiones más generales y queda abierta la posibilidad luego en otros programas de poder hablar sobre algún punto más en profundidad y de forma particular. Agradezco entonces este espacio que se nos brinda en esta audición de Colectividades Unidas de Paysandú, a pensar la migración como un derecho humano y las implicaciones que tiene en la vida tanto de las personas que emigran cuanto de las personas que quedan en el país de origen y aquellas que reciben también. Buenas tardes. Desde Paysandú y por Radio Felicidad, todos los miércoles, 15:30, Culturas que se encuentran. Historias que llegaron, cruzando mares, ríos y montañas, de cerca y de lejos, para celebrar lo que nos une. Colectividades unidas, muchas raíces, un mismo lugar. Alemanes, italianos, argentinos, españoles, colombianos, franceses, judíos, suizos, ingleses, libaneses. Un aporte de Radio Felicidad en favor de nuestra comunidad y nuestras raíces. Todos los miércoles, 15:30. Y como siempre por Radio Felicidad, la radio de la gente.